¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al enviado. Vamos a proseguir con nuestra lectura. Y ahora hablamos un poco de lo que vayamos leyendo. ¿De acuerdo? Seguimos. Pues bien, mis ojos se abrieron a 10.000 metros de altura, y cuando me hallaba a miles de kilómetros de Washington, mientras el reactor se dirigía a la ciudad de Atlanta, nuestra primera escala, tuve la ocurrencia de intentar encajar el número 21 en las tres últimas frases del mensaje. Debí cambiar de color, porque la guapa azafata de la Easter, con aire de preocupación y señalando la taza de café que oscilaba al borde de mis labios, comentó al tiempo que inclinaba sobre el respaldo de mi asiento. ¿Es que no le gusta el café? Perdón, le pregunto si se encuentra bien. Ah, repuse volviendo a la realidad. Sí, estoy perfectamente. La culpa es del 21. La azafata levantó la vista y comprobó el número de mi asiento. No, disculpe, me adelanté. Es un intento por evitar que aquel diálogo para besugos terminara en algo peor. Es que últimamente sueño con el número 21. La muchacha esbozó una sonrisa de compromiso y colocando su mano sobre mi hombro sentenció: ¿Ha probado a jugar a la lotería? Y desapareció pasillo adelante convencida, supongo, de que el mundo está lleno de locos. Por un instante, las largas piernas del auxiliar de vuelo lograron sacarme de mis reflexiones. Apuré el café y volví a contar las letras que formaban el nombre y apellidos del fallecido presidente norteamericano. No había duda, sumaban 21. Aquel segundo hallazgo, y muy especialmente el hecho de que ambos apuntaran hacia el número 21, confirmó mis sospechas iniciales. El mayor tenía que haber guardado un secreto en algún depósito o recinto estrechamente vinculado con dicha cifra y, obviamente, con la llave que me había entregado en Chichen Itza. Consideré también la posibilidad de que Benjamín fuera algún familiar o amigo del mayor. Pero, en ese caso, ¿qué pintaba en todo aquello el número y la llave? Durante mi prolongada estancia en México, tentado estuve de hacer un alto en las investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe y volar al Yucatán para visitar a Laurencio. Pero mis recursos económicos habían disminuido tan alarmantemente que, muy a pesar mío, y si de verdad quería rematar mis indagaciones en Washington, tuve que desistir y posponer aquella visita a Chichén para mejor ocasión. Un año después, en diciembre de 1982, al retornar a México, con motivo de la presentación de mi libro El misterio de la Virgen de Guadalupe, comprobé con cierto espanto que de haber viajado en aquella fecha al Yucatán, mi visita habría sido estéril. Según me confirmaron las autoridades locales, Laurencio y su mujer habían abandonado la ciudad de Chichén Itzá poco después del fallecimiento del mayor. Bueno, Laurencio, os recuerdo que es el hombre que acompañaba al mayor, su asistente, por así decirlo. Y en ese viaje, en el que JJ Benítez hace a México, se plantea el ir a visitar a Laurencio. Y aunque no he desistido del propósito de localizarlos, hasta el momento sigo sin noticias del fiel compañero del ex oficial de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Ni qué decir tiene que mis primeros pasos en aquel invierno del 82 fueron encaminados a la localización de la tumba de mi amigo. Allí, frente a la modesta cruz de madera, sostuve con el mayor mi último diálogo, agradeciéndole que hubiera puesto en mis manos su mayor y más preciado tesoro. Fue donde estaba enterrado, en México, a la tumba y se despidió de él. Ya que, bueno, cuando se murió él no estaba, él estaba en España, cuando él murió. Fue a la tumba y se despidió. Al pisar nuevamente Washington, mi preocupación no fue Benjamín. Sentado sobre la cama de la habitación de mi nuevo hotel, ya vemos que ha vuelto a Washington, donde está el cementerio. De mi nuevo hotel, en esta ocasión mucho más modesto que el Marriott, extendí sobre la colcha todo mi capital. Después de un concienzudo registro, mis reservas ascendían a un total de $75 y 1.500 pesetas. Aunque la tragedia parecía inevitable, no me dejé abatir por la cruda realidad. Aún tenía las tarjetas de crédito. Durante aquellos días limité mi dieta a un desayuno lo más sólido posible y a un vaso de leche con un modesto emparedado a la hora de acostarme. La verdad
es que la verdad es que, enfrascado en las pesquisas y puestos que tampoco soy hombre de grandes apetitos, la cosa tampoco fue excesivamente dolorosa. Mi gran obsesión, aunque parezca mentira, fueron los taxis. Aquello sí me mermó. ¿Y de qué forma? Me exiguo capítulo, mi exiguo capítulo económico. Estaba pelado de dinero, totalmente. Llave y ritual conducen a Benjamín. Esta segunda frase, en el código cifrado del mayor, fue una cruz que me atormentó durante 4 días. En este tiempo, tal y como tenía previsto antes de mi partida de Washington, me empleé en cuerpo y alma en la revisión de las enciclopédicas guías telefónicas de la capital federal, así como las correspondientes visitas a la estación de ferrocarril central de Correos y los aeropuertos Dulles y National. Con esas pistas, él está intentando encontrar algo sólido, que le diga que es Benjamín, que es el 21 y demás, en guías telefónicas, cosas varias, ¿no? Los servicios de consigna de las estaciones fueron tachados en mi lista, a la vista de la sensible diferencia entre las llaves utilizadas en dichos depósitos y la que obraba en mi poder. Estaba buscando sitios donde podía encajar esa llave que él tenía. Por su parte, los aeropuertos carecían de semejantes taquillas, por lo que mi interés terminó por centrarse en las cajas de seguridad de los bancos y en los apartados postales. Ojo que se va acercando. Estas dos últimas alternativas parecían más lógicas a la hora de guardar algo de cierto valor. Y empecé por los bancos. Repasé el centenar largo de centrales y sucursales financieras de la ciudad. No he hallado ni una sola pista que hiciera mención o referencia al nombre de Benjamín. Por otra parte, y según pude comprobar personalmente, si el mayor hubiera encerrado su información en una de las cajas de seguridad de cualquiera de estos bancos, nadie hubiera podido tener acceso a la misma de no disponer de los correspondientes documentación que le acreditase como legítimo propietario u usuario de la caja. O sea, si lo hubiera metido en una caja de un banco y él muere, nadie puede cogerlo, lo que haya metido. En algunos casos incluso, estas medidas de seguridad se veían reforzadas con la existencia de una segunda llave, en posesión del responsable o vigilante de la cámara acorazada del banco. No obstante, y por apurar hasta el último resquicio, inicié una última y doble investigación. Yo conocía la identidad del mayor y comencé a pulsar una serie de resortes y contactos a nivel de embajada española y del propio Pentágono, a fin de esclarecer si el fallecido militar norteamericano conservaba algún pariente en Washington. Aquella, a todas luces, fue mi mayor imprudencia, a juzgar por lo que sucedería los días de después. Pues llamó la atención al preguntarle a sus contactos con la identidad real, que él la sabe, y juró no contársela a nadie, para ver si así encontraba alguna pista. Y dice que ahí cometió un fallo. El segundo frente, al que gracias a Dios concedí mayor dedicación, consistió en chequear las direcciones de las 2 centrales y 58 sucursales de correos en la ciudad. En la US Postal Service Headquarters, que viene a ser el cerebro central del servicio de correos de todo el país. Un amable funcionario extendió ante mí la larga lista de estaciones postales radicadas en Washington DC. Al echarme a la cara la citada relación en busca de algún indicio sobre el refractario nombre de Benjamín, mis ojos no pudieron pasar de la primera sucursal. Pegó un respingo. En la lista aparecía lo siguiente: Box Nos 1999, Benjamin Franklin, Santa Avenida de Pensilvania, Washington DC. Ojo, Benjamin Franklin, ya tiene otra pista. Anoté los datos sin poder evitar que mi mano temblara en una mezcla de emoción y nerviosismo. Prendí un nuevo cigarrillo, buscando la manera de calmarme. Tenía que estar absolutamente seguro de que aquella era la ansiada pista, y recorrí las 60 direcciones con una meticulosidad que ni yo mismo logro explicarme. Con sorpresa descubrí que el nombre de Benjamin Franklin se repetía 3 veces más en los puestos 14, 19 y 33 de la mencionada relación. En el resto de las oficinas de correos de Washington, el nombre de Benjamin no figuraba para nada. Bueno, en 3 oficinas distintas de correos está el nombre de Benjamín.
Benjamin. 14, 19 y 33. Ya piensa que en algún apartado de correos, ahí con esa llave abrirá algo y tendrá la información. Pues había algo que no terminaba de comprender. ¿Por qué 4 servicios de correos en Benjamin Franklin? En el lugar número 14, el encabezamiento venía marcado por los números 6100, 6199. El que ocupaba el puesto 19 de la lista registraba las cifras 7100, 7999. Y el último, en el número 33, era predecido por la numeración 14001, 14999, ¿vale? Los 3 posibles sitios tenían estas numeraciones. Me dirigí nuevamente al funcionario y le rogué que me explicara el significado de aquella numeración. La respuesta, rotunda y concisa, disipó mis dudas. Son 4 secciones correspondientes a otros tantos apartados de correos. En la primera de la lista, como usted ve, figuran los comprendidos entre los números 1 y 999, ambos inclusive. Supongo que aquel empleado de correos no había recibido hasta ese día un thanks you tan efusivo y feliz como el mío. Le dio las gracias de una forma muy efusiva. Salté de 3 en 3 las escalinatas de la gigantesca US Portal Service y me colé como un meteoro en el primer taxi que acertó a pasar. Eran las 4:30 del 4 de noviembre del 81. Mientras me aproximaba a la avenida Pensilvania, dispuesto a aprovechar aquella racha de buena suerte, volví sobre la clave del mayor. Ahora empezaba a verlo claro. Mi llave y el ritual, es decir, el número 21, conducen a Benjamín. Casualmente, de las 60 oficinas de correos de todo Washington, solo una lleva el nombre de Benjamin. Y curiosamente también, en esa, y solo en esa, sucursal, se hallaba el apartado de correos número 21. Si tenemos en cuenta que las 60 oficinas sumaban en 1981 más de 24.000 apartados, ¿a qué conclusión podía llegar? Pero a medio trayecto mi gozo se vio en un pozo. Había olvidado la llave en el hotel. O sea, ya teniéndolo todo casi, sabiendo más o menos dónde ir, con el número 21, Benjamin Franklin, las oficinas de correo, se dejó la llave que supuestamente abre donde está la información en el hotel. En este caso, mi franciscana prudencia me había jugado una mala pasada. Consulté la hora. No había tiempo de volver al hotel y salir después hacia la sucursal de correos. Malhumorado, entré en las oficinas dispuesto al menos a echar un vistazo. Pregunté por la venta de sellos y con la excusa de escribir algunas tarjetas postales. Me rodeé durante poco más de 15 minutos por las inmensas y luminosas salas. En la primera planta, adosada en una pared de mármol negro, se alineaban cientos de pequeñas puertecitas metálicas de unos 12 centímetros de lado, con sus correspondientes números. Allí estaba mi objetivo. O sea, él aún así, al no coger la llave, olvidársele, aún así llega y da un vistazo. Y ve que hay una pared llena de puertecitas pequeñas con apartados de correos, donde supuestamente en una de esas está la información tan ansiada. Afortunadamente para mí, el trasiego de ciudadanos era tal que el policía negro que vigilaba aquella primera planta no se percató de mis movimientos. Antes de abandonar la sucursal, hice una rápida investigación de los casilleros, deteniéndome unos segundos frente al número 21. Por un momento tuve la sensación de que era el blanco de decenas de miradas. El orificio de la cerradura parecía corresponder, por su reducido tamaño, al de una llave como la que yo guardaba. Es decir, ha visto que la cerradura es más o menos como la llave que él tenía, pero no la lleva encima. Al reemprender el camino hacia el hotel, me di cuenta que las tarjetas postales seguían entre mis sudorosas manos. Ni Ana Benítez, ni mis padres, ni Alberto Schomrer, ni Raquel, ni Castillo, ni Gloria de la Rañaga llegaron a recibir jamás tales recuerdos. O sea, él las compró, pero nunca las envió. Aquella tarde, en un último esfuerzo por relajarme, acudí al Museo del Espacio, en el Paseo de Jefferson. A pesar de lo inminente y aparentemente sencillo de la fase final de la búsqueda de la información del mayor, las dudas habían recrudecido. ¿Y si estuviera equivocado? ¿Y si aquel apartado de correo no fuera lo que buscaba con tanto empeño? La verdad es que estaba llegando al límite de mis posibilidades.
Aquellas, estaba seguro, eran mis últimas horas en los Estados Unidos. Si no conseguía resolver el dilema, debería olvidarme del asunto durante mucho tiempo. Sentado en el hall del museo, inevitablemente solo y con una angustia capaz de matar a un caballo, eché de menos a alguien con quien compartir aquellos momentos de tensión. En el centro de la sala, una larga fila de turistas y curiosos aguardaban pacientemente su turno para pasar ante la urna en la que se exhibía un fragmento de roca lunar, no más grande que un cigarrillo. Un segundo trozo, mucho más reducido, había sido incrustado al pie de la vitrina. Y como si se tratara de una reliquia sagrada, cada visitante, al cruzar frente a la urna, pasaba sus dedos sobre la negra y desgastada piedra. Estaba en el Museo Nacional Espacial, donde habían piedras lunares, sentado. Por pura inercia, abrí mi cuaderno de notas y fui describiendo cuánto observaba. Y naturalmente, terminé cayendo sobre la clave del mayor. Pero esta vez me detuve en el original, en la versión inglesa, ¿vale? Lo que os hemos contado hasta ahora es las frases de Benjamín, todo lo que le deja el mayor escrito está traducido. Lo que pasa es que el mayor era inglés, era norteamericano, estaba escrito en inglés. Por eso dice la versión inglesa. Mi pésima costumbre de subrayar y dibujar y trazar mil garabatos sobre los libros o apuntes que manejo estaba a punto de sacudirme aquella profunda tristeza. En realidad, todo empezó como un juego, como un simple e inconsciente alivio a la tensión que soportaba. Sé de muchas personas que, cuando hablan por teléfono, meditan o sencillamente conversan, acompañan sus palabras o pensamientos con los más absurdos dibujos, líneas, círculos, etc., trazados sobre cualquier hoja de papel. Pues bien, como digo, en aquellos instantes me dediqué a recuadrar, sin orden ni concierto, algunas de las palabras de cada una de las 5 frases que formaban el mensaje cifrado. La fortuna, o no sería la suerte, quiso que yo encerrara en sendos rectángulos, entre otras, las primeras palabras de cada una de las frases de la clave. A continuación, siguiendo con aquel pasatiempo, me entretuve en atravesarlos con otras tantas líneas verticales. Al leer de arriba abajo aquel aparente galimatías, una de las absurdas construcciones me dejó de piedra. Las 5 primeras palabras leídas en este sentido vertical encerraban un significado. ¿Y qué significaba? La llave abre el pasado. Es decir, él está sentado allí, está aburrido, está solo, y se pone a hacer cuadraditos en las frases. Empieza a juntarlas con cuadraditos, ¿no? Y las primeras letras escriben la llave abre el pasado. Y claro, todo ya se empieza a desglosar. El resto de las frases así confeccionadas, sin embargo, no tenían sentido. Antes de dar por buena la nueva pista, repasé el mensaje, trazando y uniendo las palabras de arriba a abajo, de izquierda a derecha y hasta en diagonal. Pero fue inútil. Las únicas que arrojaban algo coherente, casualmente, eran las 5 primeras. The Ward rezaba el mensaje en inglés. Who keeps the vigil in the front of the town will reveal the ritual of Arlington Cemetery to you. Al loro, que lo estoy leyendo en inglés. Kay and ritual lead you to Benjamin. Bueno, y así todo el resto de frases en inglés, que es lo que hemos leído antes en español. Open your eyes before John Fisher Kennedy, the brother lies to rest in 44W, the shadow of the metal tree covered him in the late afterroom, past and future are my legacy. Mi inglés no es muy allá, pero bueno, más o menos para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué había querido decir el mayor con esta sexta pista? Intuitivamente ligué la nueva frase con la última del mensaje. Pasado y futuro son mi legado. ¿Qué relación podía existir entre la llave, el pasado y el futuro? Animado por aquel súbito descubrimiento, aunque impotente, lo reconozco, para despejar tanto misterio, me dispuse a esperar las primeras luces de aquel jueves que presentía particularmente intenso. Seguimos.
Al apearme aquel jueves 5 de noviembre del 81 frente a la sucursal de correos Benjamin Franklin, noté que las rodillas se me doblaban. En mi mano derecha cerrada como un cepo la pequeña llave que me entregaba el mayor en Yucatán. Aparecía ligeramente empañada por un sudor frío e incómodo. Ya está enfrente, ya lo tiene enfrente y ya está con la llave en la mano para abrir la caja. Inspiré profundamente y crucé el umbral, dirigiéndome con paso decidido hacia el muro donde relucía el enjambre de casilleros metálicos. Fijaros con todo lo que lleva sufrido, todo lo que lleva descifrado en años de conversaciones con el mayor y demás. Ahora está en el momento en que todo eso se cierra, ese círculo se cierra y está enfrente de la caja con la llave para abrirla. Ese loco rompecabezas que hemos visto hasta ahora. Había sido un acierto, sin duda, esperar a que el reloj marcara las 10 de la mañana. Decenas de personas se afanaban en aquellos momentos en las diferentes dependencias de correos. Al situarme frente al apartado número 21, un nutrido grupo de ciudadanos, especialmente personas de edad, procedían a abrir sus respectivos depósitos indiferentes a cuanto les rodeaba. Pasé la llave a la mano izquierda y, en un gesto mecánico, sequé el creciente sudor de la palma derecha contra la pana de mi pantalón gris. Volví a respirar lo más hondo posible y recobré la pequeña llave, llevándola temblorosamente hasta la cerradura. Pero los nervios me traicionaron. Antes de que pudiera comprobar siquiera si entraba o no en el orificio, la llave se me fue de entre los dedos, cayendo sobre el pulido embaldosado blanco. El tintineo de la pieza en sus múltiples rebotes sobre el pavimento me hizo palidecer. Me lancé como un autómata tras la maldita llave, furioso contra mí mismo por tanta torpeza. Pero cuando me disponía a recogerla, una mano larga y segura se me adelantó. Al levantar la vista, un hilo de fuego me perforó el estómago. El servicial individuo era uno de los policías del servicio de la sucursal. En silencio y con una abierta sonrisa por todo comentario, el agente extendió su mano y me entregó la llave. Dios quiso que supiera corresponder a aquel gesto con otra sonrisa de circunstancia y que sin abrir siquiera los labios diera media vuelta en dirección al casillero número 21. Claro, daros cuenta que va a abrir un apartado de correos que no es suyo, por eso se pone tan nervioso. Ahora tiemblo al pensar en lo que hubiera podido ocurrir si aquel representante de la ley me hubiera hecho alguna pregunta. Claro, no era suyo, el apartado de correos. Con el susto todavía en el cuerpo, tanteé el orificio con la punta de la llave. El corazón brincaba sin piedad. Por favor, entra, entra. Dulcemente, como si me hubiera oído, la llave penetró hasta la cabeza. Me dieron ganas de gritar. Había entrado. En realidad, no era mi mano derecha la que sujetaba la llave. Era mi corazón, mi cerebro y todo mi ser. Antes de proseguir, miré cautelosamente a izquierda y derecha. Todo parecía normal. Tragué saliva e intenté abrir. Por más que tiré hacia afuera, la portezuela metálica no respondió. Sentí como otra ola de sangre golpeaba mi estómago. ¿Qué estaba pasando? La llave había entrado en la ranura. ¿Por qué no consigue abrir el apartado? En mitad de tanto nerviosismo y ofuscación, comprendí que estaba forzando la cerradura en un solo sentido, el izquierdo. Giré entonces hacia la derecha y la portezuela se abrió con un leve chirrido. Me hubiera gustado poder detener el tiempo, después de tantos sacrificios, angustias y quebraderos de cabeza. Allí estaba yo, a las 10:15, el jueves 5 de noviembre del 81, a punto de esclarecer el misterio del mayor. En aquellos instantes, aunque parezca increíble, antes de proceder a la exploración del apartado, sentí no disponer de una cámara fotográfica, pero un elemento sentido de la prudencia me hizo dejar el equipo en el hotel. Alargué la mano y tanteé la superficie metálica del casillero. En la semipenumbra medio adiviné la presencia de un par de bultos. Estaban en el fondo del estrecho nicho rectangular. Al palparlos, los identifiqué con algo parecido a tubos o cilindros. Extraje uno y vi que se trataba de una especie de cartucho de cartón de unos 30 centímetros de longitud, perfecta y sólidamente protegido por una funda de plástico o de papel plastificado. Su peso era muy liviano. No presentía inscripción o nombre alguno, excepción hecha de un pequeño número, un 1.
Ese tubo, habían dos, ese marcaba el 1. Dibujado en negro y a mano sobre una pequeña etiqueta blanca, pegada o adherida a su vez sobre una de las caras circulares del cilindro. Todo ello, como digo, bajo un brillante material plástico, cuidadosamente fijado al cartucho. Me apresuré a sacar el segundo bulto. Era otro cilindro gemelo al primero, pero con un 2 en otra de sus caras. De pronto comencé a experimentar una extraña prisa. Tuve la intensa sensación de que era observado, pero, dominando el deseo de volverme, introduje la mano en el apartado, haciendo un tercer registro. Mis dedos tropezaron entonces con un sobre. Lo situé en la boca del nicho y antes de retirarlo me aseguré que el casillero quedaba vacío. Repasé incluso las paredes superiores y laterales del nicho. Una vez convencido de que el box, de que la caja número 21 había quedado totalmente limpia, eché mano de aquel sobre blanco y sin examinarlo siquiera procedí a cerrar la puerta, aparentando naturalidad. Guardé la llave y me dirigí a la salida de la sucursal. Por un momento me dieron ganas de correr, pero sacando fuerzas de flaqueza me detuve a medio camino. Prendí uno de los últimos ducados y aproveché aquella fingida excusa para volverme. La verdad es que no aprecié nada sospechoso. El intenso movimiento de ciudadanos había disminuido ligeramente, aunque aún se apreciaban pequeños grupos frente a las mesas de mármol en los distintos mostradores y junto a los bloques de los apartados. Algo más sosegado, y suponiendo que aquel presentimiento podía deberse a mi excitación, crucé el umbral alejándome de la oficina de correos. Muy bien, hasta aquí el vídeo en el día de hoy. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Bueno, tenemos, como os he comentado hace un momento, que después de mucho sufrimiento, imaginaros con 5 frases tan abstractas, ha conseguido descifrar el número 21, que son los pasos del centinela, ha conseguido encontrar que la palabra Benjamin, se refiere a Benjamin Franklin, que son los apartados de correos de donde está él, ¿no? en Washington, y ha conseguido saber cuál es el nicho en especial donde está esta información. Nos habla de 2 tubos, uno con un 1 y otro con el 2. Y un sobre. Vale. En esa información está relatada por el mayor. Veremos de qué es, pero ya os adelanto que el viaje empieza cuando empecemos a leer esa información. Porque ahí es donde está el viaje en el tiempo a la época de Jesús de Nazaret. Estoy muy emocionado de relataros ese viaje en el tiempo. Va a ser increíble el salto en el tiempo y cómo llegaremos a conocer y a hablar con Jesús de Nazaret. Amigos, muchísimas gracias. Os pido una suscripción, os pido un like, que me sigáis acompañando en esta aventura. Vuestro amigo, el enviado, os quiere. Hasta pronto. Chao.